El desplazamiento colombiano surge en el año de 1985 por parte de grupos armados ilegales que se establecen en zonas rurales, como Oveja Sucre, una zona situada en el Carmen de Bolívar, donde se cataloga como el primer corregimiento que se da este desplazamiento masivo en familias. Así lo asegura José Ángel Borges, quien en su vivencia se convierte en uno de los tantos líderes desplazados. Procedo de una comunidad campesina en el departamento de Sucre. Uno de los centros del conflicto interno que vive el país es el municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, como dije. Ese es el corazón de lo conocido a nivel nacional e internacional, Montes de María. Yo nací en esa región, en ella pues, me hice ya un poco adulto por razones, digamos, de la vivencia campesina. Mi papá y mi mamá, también de origen campesino, un poco descendientes de los indígenas Zenú. ¿Siempre vivieron allá? Siempre vivimos en esa zona, todo lo que fue mi primera etapa de infancia. Por razones mismas de las condiciones de vida, hubo desplazamientos que en los términos, digamos, científicos, digamos, de definiciones le llaman, digamos, éramos una comunidad no sedentaria, éramos nómadas. Nómadas, andaban de un lugar para otro. Íbamos por razones de no teníamos una tierra fija para producción. En esos tiempos se conseguían terrenos como para cultivar, desmontándolos y entregándolos en pasto a los propietarios. Eso ocurrió en varios momentos de esa época, al punto de que del municipio de Ovejas fuimos a estar un tiempo en otro municipio que es también del departamento de Sucre, se llama San Pedro. Municipio de San Pedro que limita con Magangué. Magangué, ok. Bueno, hubo ese recorrido. Luego de esa parte volvimos otra vez al mismo territorio que queda entre Ovejas y Los Palmitos, es otro municipio del departamento de Sucre, realizando las labores de cultivo y produciendo pasto pues para los propietarios de esa tierra. Y en ese tiempo que usted vivía, o su juventud, ¿existía aún la violencia en Montes de María? Que se conociera así como lo que vivimos ya siendo persona adulta, no. Se conocía que existían unos grupos que se dedicaban más al tema de lo que llamaban, bueno, el abigeato o robo de ganados, pero no era así un asunto tan fuerte en ese tiempo, pero sí existía. Había una familia de apellido Méndez y había otra familia de apellido Hernández en la región, según eran los pilares centrales sobre los que se desarrolló posteriormente parte de los grupos ya armados de paramilitares en la zona. Pero para José, hasta ahora la historia comenzaba, pues los grupos paramilitares se iban a fortalecer en la zona norte de Colombia. Un hombre tiene que enfrentarse a lo que sea y empieza con mucha ética, con mucha moral y respetando muchos valores. Pero cuando se ve acosado, desesperado, el ser humano recurre a lo que sea por mantenerse vivo. No solamente los paramilitares entraban en esta guerra, sino también actores políticos que después serían blancos de acusaciones sobre nexos con bandas criminales. Cuando Uribe llegó al poder presidencial, para ustedes, ¿cómo fue ese cambio? Pues se sabía que muchas cosas iban a ocurrir, algunos cambios se iban a dar porque... ¿Cambios como cuáles? Primero, uno en que se iba a fortalecer mucho el tema del capital, de las tendencias, digamos, de los sectores capitalistas en el país, que iba a imponerse un modelo, digamos, de gobierno un poco diferente en razón, digamos, de que el discurso y la práctica era la lucha contra la insurgencia, llamada en su gobierno
eran, digamos, terroristas, porque ese fue uno de los elementos que se tuvo para no proponer, digamos, el tema de una posible negociación de paz. Porque no había actores entonces políticos, sino eran, digamos, bandas de terroristas, y con el terrorismo no se podría negociar. José, ¿cómo se vio víctima directa del conflicto? ¿Cómo surgió? ¿Dónde surgió? Bueno, uno es que a raíz de esas luchas campesinas de los años 70 en el departamento de Sucre, la presencia de organizaciones de izquierda, organizaciones políticas de izquierda en los movimientos, luego la aparición de acciones de algunos grupos ya armados, eso llevó a que el gobierno hiciera una relación siempre, la parte, digamos, del gobierno metida en lo que uno ha llamado como la derecha, o la parte, digamos, más represiva de los procesos, que para oponerse y frenar esos procesos de lucha democrática era señalarlos y relacionarlos con los grupos al margen de la ley. Okay. Entonces, todo lo que estaba en esos territorios, que donde hubo esa presencia y esas luchas campesinas, entonces la NUC para ellos era subversiva. Y todo lo que se reflejara en ese sentido, la dirigencia y todos los que hablaran, pues tenían que ver con esa insurgencia. Y por lo tanto, pues se convertían ya en elementos de investigación, de seguimiento y de acciones, digamos, represivas contra estos liderazgos. Al punto de que, bueno, a mí el liderazgo se me revienta un poco más todavía cuando yo soy encarcelado por segunda vez, vuelto. José nos contaba cómo fue encarcelado por primera vez en los años 70, cuando empezaba su labor social y política en Ovejas, donde también fue amenazado múltiples veces por defender los derechos humanos de los campesinos del corregimiento. Ya en estos momentos, digamos, no solamente se habla de los campesinos, sino de las víctimas, porque en el país, pues, a raíz del tema del desplazamiento, que era lo que estaba comentándoles, que a raíz de ese año 87 en adelante, hasta el 92, que estuve detenido, ya yo no podía continuar en el campo. Tuve que dejar abandonada una parcela que había adquirido, había sido titulada por el INCORA en su tiempo. Logré, bajo las condiciones en que estaban, no me presionaron para eso, pero yo no podía estar al frente de eso. Se desarrolló una compra de tierras en esa zona y tuve que malvender la parcela en ese tiempo. ¿Y qué sintió usted en ese momento? Pues que a uno le arrancan la parte, digamos, de esa vida que uno mismo ha desarrollado, donde mis hijos todos nacieron estando yo en el campo. Y ¿Ellos nacieron allá? Ellos nacieron estando en el campo. ¿Y posteriormente tuvieron que emigrar? Salimos del campo hacia el pueblo, luego ya estando en el pueblo, yo continuaba mi vínculo con el campo, pero... ¿Y entonces qué pasaba con sus hijos Pues, ¿cómo lo sosteníamos? Bueno, mi esposa ya accedió a trabajos de empleo en el municipio, como aseadora en unos colegios. Yo continuaba desarrollando alguna labor de acompañamiento a comunidades y ayudando a formular algunos proyectos. Eso pues también le daba a uno la posibilidad. Se generó una cooperativa, la que gerencié durante un tiempo. Ahí logramos canalizar unos recursos de cooperación internacional. ¿Y usted cuándo empezó a vivir, mejor dicho, cuándo se consideró usted un desplazado? ¿Cuándo? A partir del año 2000. ¿Que fue cuando usted recibió algún tipo de amenazas? Sí. ¿Lo sacaron a la fuerza? La primera amenaza que se presentó, cuando eso no salí, eso fue para el año 98. En ese tiempo surgió en la zona le llamábamos un panfleto, es una hoja escrita donde figuraron nombres de líderes que ya en ese momento habían sido asesinados y nos señalaban de ser apoyo y auxiliares de la guerrilla. E incluso el nombre mío para ese tiempo
lo señalaron de ser una de las personas que había estado involucrado en el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Gaitán. Gloria Lara, bueno, no sé, ella fue la directora del bienestar familiar y eso fue aquí en Bogotá. Hace tiempo yo ni conocía, prácticamente no conocía Bogotá. Por estos tiempos la guerrilla y los paramilitares se fortalecieron bajo la poca presencia de las fuerzas públicas. El pueblo había quedado vulnerable entre ataques de las FARC y las AUC, quienes llegaron a zonas vulnerables donde jamás habían llegado, asesinando y secuestrando a muchos campesinos inocentes. Hubieron varios compañeros de trabajo que fueron asesinados, líderes de la ANUC en el departamento, y que habían sido directivos nacionales también. Varios de ellos asesinados. Entonces, en ese primer asunto del 98, prendió un poco las alarmas pues con relación al tema, pero luego, después del 98, ya para los años 90, pues digamos 99 y 2000, se incrementó en el departamento y fundamentalmente en este municipio donde estaba ya la presencia armada, no solamente de la guerrilla que venía ejerciendo, la guerrilla de las FARC se coparon esa zona. Ya ahí comenzó a entrar lo que es las fuerzas revolucionarias. Exactamente, posteriormente entonces de eso ya surge el paramilitarismo, ya vienen las acciones de los paramilitares en la zona. ¿Muchos combates? Pues entre paramilitares y casi con FARC. ellos no eran combates entre paramilitares, sino eran acciones que ellos iban directamente a determinadas zonas y se presentaban asuntos. Pero es decir, en Sucre, en el 96 se presenta un hecho grave que es en una comunidad que se conoce con el nombre de Pichilín. 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 Eso está entre el municipio de Morroa y Colosó, en Sucre. En Sucre. Ahí hubo una primera masacre de paramilitares contra esa comunidad campesina, pero ahí hubieron personas que ni siquiera eran habitantes de la comunidad, sino que eran transportadores que entraban, llevaban carga en los carros, en los jeeps que entraban a esa zona, y también hubieron unos conductores muertos. Luego, pues de esa fase que se da para llegar a desde qué momento me siento, digamos, desplazado, es del año 2000. José, pero antes de que usted siga, me gustaría saber qué decía el primer panfleto o la primera represión por parte de estos grupos armados. Pues ¿Qué decía? Lo que decía era que todas estas personas que se relacionaban en esa hoja, los nombres que se mencionaban, eran pertenecientes y apoyos auxiliares de la guerrilla. No señalaban qué guerrilla, pero sí señalaban un hecho como el de Gloria Lara. Uno se va del pueblo de uno, pues pensando cualquier cantidad de cosas, bueno, el qué hacer, cómo va a organizar la vida, cómo va a ser la situación familiar. Entonces es una tragedia, es un drama en el que uno entra pensando primero porque va rompiendo su núcleo familiar, las condiciones mismas de relacionamiento permanente con ellos, el mismo asunto de la seguridad. Uno sabe, bueno, si uno se va del sitio, ¿qué pasa con ellos que se quedan? Claro, bueno, lógico. Toda esa situación es un drama para uno, una situación que a veces no tiene ni cómo explicarlo. ¿Cuántas amenazas sufrió usted? En ese tiempo allá, amenazas directas como en 3 momentos, más los 2 encarcelamientos, y una vez que me lo contaron fue después de que estando yo en Sincelejo, sí, fueron por mí. He continuado impulsando cosas porque estoy convencido de que bajo las condiciones del miedo no se resuelve nada. Durante este lapso de tiempo detrás de cámaras, José Ángel nos decía las adversidades que ha vivido en su estancia en Bogotá, asistiendo a los demás desplazados que llegan a Bogotá y cómo aún vive amenazas de las Águilas Negras, banda criminal que opera en los alrededores de Bogotá. Y desde que tiene residencia en Mosquera, Cundinamarca, la lucha para José de tener una vida digna, una casa propia y un lugar seguro no ha terminado.